Bueno, el próximo jueves, 8 de mayo, se estrena en las salas comerciales, entiendo que en el Cine Comont y alguna otra sala, la película Nancy, película dirigida por Luciano Cito, y justamente está con nosotros su director aquí presente en el piso de Cinefilia para hablar con nosotros sobre esta película. Hola Luciano, un placer recibirte, bienvenido a Cinefilia. Muchas gracias, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal Javier? Bueno, la película que tuve y tuvimos oportunidad de ver, primero me quedé pensando en, bueno, hay una radiografía muy intensa y muy incisiva del personaje principal que ocupa absolutamente todos los fotogramas de la película. Contame cómo fue ese marco que elegiste dar al respecto de esta caracterización. Sí, o sea, fue como un guión que la realidad no me puse a pensar mucho en cuestiones que hacen a, no sé, ciertas convenciones de lo que un guión, de lo que de un guión se espera, sino que traté de escribir realmente la historia que tenía ganas y también al ser una historia que transcurre en un lugar que es bastante deshabitado y solitario, bueno, tampoco me parecía que estaba mal, eh, digamos, no sé, tratar de encontrar subtramas o cuestiones que vayan en paralelo a la historia del personaje principal, quizás más por cuestiones de, no sé, de convenciones de la industria, ¿no? De cine que generalmente pide que haya tramas secundarias y personajes secundarios que tengan desarrollo. A mí me pareció que bueno, era un desafío, en todo caso, del proyecto, mantener como esa tensión que mantiene el personaje a lo largo de la película y bueno, un poco es la esencia también del proyecto, ¿no? Es un filme en el cual los silencios dominan más que las palabras. Sí, Podríamos decir que es un film que se puede ir construyendo, de a sí, pausas, de a silencios, de climas. ujú. Sí, totalmente, porque, bueno, un poco complementando lo que dije recién, Mar de las Pampas, pero también Villa Gesell, son lugares que cambian radicalmente una vez terminado el verano, y yo conocía muy bien lo que era, eh, bueno, Mar de las Pampas en particular, también Gesell, pero Mar de las Pampas en particular, y es un lugar que, digamos, si no sería por algunas personas que van a trabajar en algunas de esas casas que se van en la película, casi que el único ruido que uno podría escuchar, hay veces es el mar, depende si hay viento, otras veces, no sé, una camioneta que pasa a repartir garrafas y que el repiqueteo que hace con el camino de Ripia se escucha de cualquier lado, o bueno, o el trabajo de mantenimiento que están haciendo en las casas, ¿no? Entonces, me parece que sí, el silencio es como ser un poco fiel a lo que es el lugar ese Claro, en ese momento del año. claro. Le contamos a los oyentes, porque todavía es algo que le hayan visto Bafisi. No, todavía no saben de qué va. Estamos contando brevemente esta película. Nancy, su protagonista, es una chica que limpia casas en la costa. En la costa y está fuera de temporada, por eso también esto de los ruidos, los silencios y qué pasa cuando no hay nadie en un lugar. Y algo de ella que está ahí y que va a aparecer en el transcurso de la película. Vamos a decir eso para no decir nada más, Sí, pero sí. más o menos como para saber de qué estábamos hablando en este comienzo. Vos venís del mundo del documental. Esta es tu primera ficción, ¿verdad? Sí, es mi primer ficción, igualmente, sobre todo la última película documental que hice, El Señor de los Dinosaurios, que usé bastante animación. Para mí ya había como Una cuestiones mezcla. ahí que estaban como cerca de ciertos elementos formales de la ficción y también había hecho una serie para Encuentro previamente en el finales del 2022, 2023,
que trabajé con actores y había abiertamente ficción mezclado con otras cuestiones como más del documental, pero bueno, lo pienso como que llegué naturalmente porque de hecho tengo 2 guiones de hace bastante tiempo que quedaron medio ahí en carpeta y que los escribí hace bastante tiempo también. Porque digo, si uno pensara esto en términos de documental, por ahí era un documental de personaje, ¿no? Porque encontrás a este personaje y lo seguís para ver qué es lo que le va pasando, digo, para aunar estas dos cosas en las que sí hay una historia, obviamente, de ficción. Y pensaba, este personaje, Nancy, que es Camila Peralta, pensaba, porque cuando la entrevistábamos por Suavecita, yo le consulté algo sobre el tema de el riesgo de hacer determinados personajes y no caer en el estereotipo, ¿no? Ujú. Y acá otra vez Camila demuestra lo que es como actriz. Digo, ¿cómo llegaste a Camila? ¿Cómo entró en este Nancy? Sí, a Camila la vimos con Iván Eibusic, el productor, en una obra anterior a Suavecita, Pequeña Pamela, que me encantó. Me encantó lo que hacía ella, me encantó la obra en general. Y la verdad que, por un lado, me pareció que estaba bueno que sea también una actriz que además de tener como un amplio espectro de poder como representar cosas diferentes o papeles diferentes, eh, también quizás, bueno, era su primer protagónico en cine, o sea, había hecho Clara se pierde en el bosque, Sí. pero quizás es un personaje que es menos protagónico que el de Nancy. Y quizás también Nancy es más distinto a lo que es la vida de Camila, digamos, en Sí. su vida normal y cómo es ella en su vida personal. Entonces, me pareció que, bueno, que también se iba a poner como mucho la camiseta de la película y que, bueno, iba a tener como un montón de herramientas también para trabajar lo que implicaba no tener tanto texto o tener muy poco texto, ¿no? Como que eso me parecía que para ella iba a estar bueno como desafío. Hay un eje muy interesante que mostrás en la película, que vos comentaste, que incluso comentaste cómo surgió, que es un poco la apropiación de la o del empleado doméstico que viene a sustituir a los titulares de distintas casas de la zona, donde por el solo hecho de no estar el titular, se tiende a creer que esta gente trabajadora es parte de uno y que uno puede hacer lo que quiere o lo que le plazca, ¿no? Sí, Hay mucho de totalmente. eso. Sí, es como que eso fue que te diría casi el motor Sí, de la película claro. o de la idea de la película, porque eso lo viví como muy en concreto con una casa familiar donde, o sea, para nada había un vínculo parecido al que se muestra en la película, pero sí estaba esta cuestión de como una confianza medio obligada digamos, a los y las trabajadoras y que esta cuestión de dejarles la llave, ¿no? Y que estén ahí como durante todo el año con la disponibilidad de poder estar ahí para las casas, era una situación como muy rara, ¿no? Porque por un lado está esta cuestión de que, bueno, si no responden, probablemente después en temporada no los llames o no los llamen para trabajar fuerte en temporada, porque en el año el trabajo es muchísimo más escaso, ¿no? Claro. Entonces también obviamente quedan como mucho más esclavos, entre comillas, de ese vínculo, ¿no? Claro, claro, y además hay como una desconfianza inevitable, que también está muy retratada, ¿no? Entre dueños y trabajadores. Sí, en un momento era como que tuve que pensar, ¿no? ¿Qué hacer con los dueños o los propietarios si digamos que estén en la película o dejarlos fuera de campo? Y la verdad que me pareció que era como mucho más Yo interesante creo que esta sí. segunda opción porque Sí, sí. es lo que pasa en realidad, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, mandame fotos, ¿no? Claro. Y siempre como estar ahí mediados por la tecnología, pero bueno, como muy pendientes de qué es lo que hacen Claro. con sus propiedades. Entonces, Tal bueno, cual.
creo que estuvo bueno eso. Sí. Hay, a Nancy la aparición de Juan hace que algunas cosas surjan, ¿no? Ujú. Y Nancy es un poco más, pareciera, mucho más inocente en cuanto a esto de si la desconfianza o no la desconfianza, respondo o no respondo. Pareciera más una cuestión de independencia que de demostrar poderío o sumisión frente al otro, en este caso al empleador. ¿Hay algo ahí para Nancy en una aparición, en esta aparición de Juan, es el electricista que va a arreglar algo, Ujú. les comentamos a los que escuchan, a una de las casas, que de repente la vuelve a posicionar en eje, ¿no? Que estaba medio como zombie, catatónica quizás. Sí, digamos que la película toma como un fragmento de vida de Nancy como muy particular y preciso, que de alguna manera es cuando, bueno, una situación que le sucede en una casa, pero también la aparición y la presencia de Juan, la vuelve a reconectar con algo de ella que estaba como medio ahí en, no sé, en 5 capas bajo tierra. Y bueno, eso obviamente pasa a ser, digamos, en un momento de la película como quizás el núcleo, ¿no? Del conflicto que tiene Nancy, ¿no? Como un poco entre cierta memoria del cuerpo y también su cuestión racional, que entran un poco en conflicto y en tensión. Y bueno, a partir de ese momento, cuando aparece Juan, es como que, bueno, eso empieza como a entrar cada vez más en más tensión, ¿no? En la peli. Pero elegís contarlo desde un lugar más, a ver cómo Sí, ponerlo más. así, menos melodramático, Ujú. ¿no? Más aséptico de alguna Sí, forma. sí, sí, es difícil hablar de esto sin Sí, sí, contar mucho, pero sí, básicamente, o sea, toda la película creo que tiene como una manera de abordar la historia de Nancy desde la sutileza, desde la sugerencia, de más lo que no se dice. dice, de las cosas que sí se dicen, y lo que se dice cuando se dice es como muy concreto y Sí. también, bueno, termina quizás de completar algo que habrán espectadores que lo necesitan y creo que muchos otros no. No. Y yo te agregaría la representación también del personaje a través de la ropa, Ujú. porque Juan en un momento le dice, vos no te sacás nunca la capucha. Y hay un cambio notorio desde el acercamiento, desde la aparición de Juan y la interacción con Nancy, porque a partir de cierto momento ella se descapucha. O sea, empieza a salir de Ujú. ese caparazón Claro, en el sí, cual sí. estaba cubriéndose todo el Sí, tiempo, ¿no? eso que está bueno ahí, que también es como algo muy concreto del guión, porque Sí. son como esas pequeñas Sutileza, sí, sutilezas, claro. pero que van como empezando a hablar del Y a protagonista. perfilar su personaje, Claro, claro. y me acuerdo que en una de las proyecciones del Bafisi, post proyección, hubo un espectador que habló del tema de, por ejemplo, de la moto y cómo la moto suena, dependiendo del momento de la película y cómo está ella, también suena distinto. Y eso que es algo, digo, quizás lo obvio hubiera sido con música incidental o con Ujú. algo reforzar eso, y sin embargo, bueno, como que también buscamos como ese tipo de sutilezas también desde el sonido, como, bueno, para que vayan creciendo, digamos, como todo eso que le va pasando a Nancy. Ok, bueno, la película va el jueves que viene, como bien dijimos. Cine Gomont y algo más. Cine Gomont, y todavía no sabemos qué Claro, otras salas del país, digamos, pero bueno, creo que el lunes ya sí, el tendremos que lunes saber. en general se dan las Bueno, salas. muchas gracias Luciano por tu paso aquí por Cinefilia y te deseamos mucha suerte con la película. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Ahora vamos directamente al primero de los temas de la tarde de hoy. Y hoy le estamos rindiendo un doble homenaje a la serie El Eternauta, que, como todos ustedes sabrán, se estrenó el pasado miércoles en la plataforma de Netflix. El primer tema es un hito, volver con este hombre, Carlitos Gardel, que dicen que cada día canta mejor. Lo escuchamos.